Bueno, como ya hemos visto en las lecciones anteriores, que hemos hablado sobre la palabra, pues hemos hablado sobre cómo a veces la palabra de Dios es limitada, no solamente por el inconverso, sino también a veces por nosotros mismos. También hablamos de que el cristiano debe tener una actitud hacia la palabra de Dios, una actitud buena, de manera que se vea que nosotros realmente amamos esa palabra. La última lección que tuvimos hablamos acerca de por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento. Aun cuando nosotros somos cristianos, somos la iglesia del Nuevo Testamento, sí, pero el Antiguo Testamento es muy importante también que lo estudiemos, es la palabra de Dios, entre otras cosas. Hoy vamos a ver otro tema que también tiene que ver con la palabra. No sin antes, me gustaría hacerles una pregunta y haga cálculos. Usted sabe, hermano, hermana, ¿cuántos sermones ha escuchado hasta el día de hoy? Me lo voy a ayudar. Por ejemplo, si hablamos, me voy a lo mínimo, Si hablamos de una congregación como esta, por ejemplo, que se reúne una vez el domingo, y ya no cuento en la semana porque es una clase, pero vamos a decir puros sermones. En un año escuchamos 52 sermones, aproximadamente, en un año. En 5 años, pues vamos a escuchar 260 sermones. ¿Quién tiene 5 años aquí en la congregación? Nomás que levante la mano. 5 años, 5 años, 5 años, 5 años. Ya escucharon 260 sermones. Un año creo que nadie, ¿verdad? En 10 años, 520 sermones. ¿Quién tiene 10 años aquí en la iglesia? Como miembro de la iglesia. Muy bien. En 15 años, 780 sermones. ¿Quién tiene 15 años como cristiano? Oyendo sermones. Hermana, hermanos. Los que tienen 15 años han escuchado 780 sermones. Y los que tienen 20 años, ¿nadie tiene 20 años? Sí, 20 años. Bueno, pues han escuchado 1040 sermones. Y yo nomás me refiero a un sermón el domingo. Algunos en algún momento estuvimos en congregaciones donde teníamos 2 reuniones el domingo, eran 2 sermones, y luego si a eso le añadimos las clases, entonces esto se multiplica. Quiere decir que aquellos que tenemos 20 años, o 10 años, o 5 años, hemos escuchado la palabra de Dios, podemos decir que a montones, bastedad de ella. Domingo tras domingo, entre semana, en fin. ¿Cuántos de los sermones, hermanos, que han escuchado le han causado impacto? Que usted diga, ya me acuerdo de algunos, no me acuerdo de todos, pero hay algunos sermones que yo escuché que me causaron impacto. Se me quedó grabada ciertas frases, ciertas expresiones, el título, algunas cosas que se dijeron y me causó impacto a mí ese tipo de enseñanzas. Ahora, de lo que ha escuchado, ¿cuánto ha practicado? Porque ya ve que hemos escuchado un montón. Ahora, de eso que hemos escuchado, porque seguramente hemos escuchado muchos temas sobre el amor, el perdón, la misericordia, la bondad, la fidelidad, apartarse del pecado, y así yo creo que hemos escuchado un montón de sermones de muchas clases, de muchos tipos. ¿Cuánto de eso que ha escuchado usted lo ha practicado? Ahora, de todo lo que ha escuchado, ¿cuánto ha entendido? Porque luego viene el problema que escuchamos mucho, no entendemos nada. Y eso no es problema, no es un problema de capacidad, porque todos cada domingo escuchamos lo mismo. Ahorita todos los que están aquí estamos escuchando, hasta yo, exactamente lo mismo. Nadie escucha algo diferente a mí. Pero sucede que después de haber escuchado, pues unos no entienden, otros lo entienden diferente.
y entonces ahí se vuelve un problema. El tema de esta mañana se titula ¿Quiénes son los que practican la palabra? Vamos a ir a este texto de Santiago capítulo 1, versículos de 22 a 25. Santiago capítulo 1. Le voy a pedir que marque este texto, que lo aparte con algo, porque vamos a estar regresando a él. Es nuestro texto base, ¿sí? Vamos a movernos quizás un poquito a otro, pero vamos a regresar a este, vamos a estar regresando a este constantemente. Entonces en Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25, dice la escritura de la siguiente manera: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, como un primer punto, vamos a notar ahí en el versículo 22, ¿quiénes son los que practican la palabra? Bueno, pues podemos decir que son los que hacen lo que oyen. Esos, Santiago dice, son los que practican la palabra, son los hacedores de la palabra, porque ellos, todo lo que escuchan de la palabra de Dios, lo hacen. Miren, el cristiano del Nuevo Testamento se le describe o se le hace ciertas comparaciones con actividades que requieren de esfuerzo, de entrega. No ponen al cristiano como si el cristiano fuera, que dijera la Biblia, ser cristiano como un recepcionista, porque el recepcionista tiene que estar en un lugar, no es un esfuerzo mayor, es esfuerzo. No así. Al cristiano se le caracteriza y se le identifica. Por ejemplo, ahí en Timoteo podemos encontrar tres títulos que se les da. Segunda Timoteo capítulo 2. No pierdan este texto, por favor. Segunda Timoteo capítulo 2. Fíjense lo que dice la escritura. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cristiano entonces es descrito como un soldado. Y ustedes saben que los soldados, y más hoy en día, tienen mucho trabajo, arriesgan su vida, están entregados día y noche a su servicio. Pueden salir, como decían, salen francos, pero no dejan de ser soldados, actúan como soldados. Su esfuerzo, su dedicación como soldados los hace ser personas activas. Y así es como la Biblia dice del cristiano que es como un soldado. Un soldado oye una orden y ¿qué hace? La ejecuta. ¿Sí? No le dice al capitán, no, espérame, ahorita no puedo. No, es que me siento triste. Que un soldado le va a decir a su capitán, es que me siento triste, ahorita no puedo ir a matar a esto, no puedo ir a hacer aquello, no puedo hacer este servicio. No, ando debilitado y pues no me dan ganas ni siquiera de ir a marchar y de hacer ejercicio. ¿Usted cree que pasa eso en el ejército? No. El soldado hace lo que se le manda, punto. Ahí no entran mis sentimientos mientras esto, no. Y a veces nosotros como cristianos, como soldados, pues a veces anteponemos nuestros sentimientos a la obra del Señor. Y es que, bueno, pues es que estoy triste, es que estoy así, es que estoy asá. Pero aquí se le dice que tú fuiste tomado por soldado. Algo activo. También ahí en el 2.15, ahí mismo, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ahora, como obrero. Y un obrero que hace es el que está en la línea de producción.
Tiene que trabajar, tiene que moverse. ¿Por qué? Porque si él para, lo demás para. No es un supervisor, no está allá arriba, no es un obrero. Los obreros son los que estamos ahí en la línea de producción. Son los primeros que recibimos y estamos. Y así la Biblia nos muestra, nosotros nos compara con obreros. Estamos ahí en la primera línea. No en otra línea, no al final. Como diciendo que no nos comportemos como si fuéramos supervisores, como si fuéramos otra cosa. Que los demás hagan. No somos obreros, somos todos obreros. Para el Señor somos todos obreros. No dijo, aquí van a ser unos jefes y otros. No. Y ahí en el 2:24 nos da otro más. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y otro texto más allá adelante nos habla de que nosotros fuimos comprados por precio. ¿Eso qué significa? Que somos esclavos del Señor. Porque comprados fuimos por precio. O sea que somos esclavos del Señor. Pero fuimos comprados a un precio altísimo. Por eso dice ahí en la carta de los Corintios en el 7:23, no os hagáis esclavos de los hombres. Porque por un precio fuisteis comprados. Hermanos, el precio tan alto que se compró por nosotros, para que nosotros terminemos sirviendo a quien no debemos servir, pues como que sí es un desperdicio, no es como que están menospreciando el precio que se nos pagó. Miren, nosotros pagamos un precio por alguna cosa y no nos funciona y luego nos duele. Apenas aquí vamos, tanto que pagué por esta cosa, tan cara que me salió. ¿A qué luego nos duele? ¿Cuánto le dolerá al Señor saber que aquellos por los que se pagó un gran precio, estamos allá sirviendo a los hombres, sirviendo al pecado? Piénsenlo. Pero es como uno mismo es el que se desvaloriza, uno mismo es el que dice, no valgo nada. Pues, el Señor pagó un enorme precio, pero uno al hacer eso, pues está diciendo, pues no me importa. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Los que oyen la palabra, estos son los que la practican porque lo que oyen, lo hacen. ¿Sí? El cristiano entonces debe actuar en base a lo que conoce. Que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Entonces, actuamos en base a lo que conocemos. Entonces decimos que a lo mejor en un año usted nomás ha escuchado 52 sermones, pero ya en 3 años, en 5 años, seguro ya escuchó de todo tipo de temas diferentes. Algunos sabemos lo que debemos hacer, pero dice ahí, si el que sabe hacer lo bueno, no lo hace, a este le es pecado, porque conoce lo que debe hacer. El cristiano entonces debe actuar de acuerdo a su capacidad. Ahí en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, es verdad que no todos tenemos la misma capacidad en algunas cuestiones, pero lo que espera Dios es que cada uno, según su capacidad, que a veces es mucha en los negocios de esta vida, pero es poca en la iglesia. Es bien curioso cómo a veces somos. En el mundo, hombre, somos exitosos. Nada nos para. Y decimos nosotros, no, a mí nada me para. Y hacemos de todo. Y trabajamos y duro y somos buenos trabajadores y todo. Hay mucho éxito en nuestro tipo de trabajo, pero en la iglesia resulta que es al revés. A la iglesia venimos y a la iglesia se nos acaba todo.
Ya no hay disposición, ya no hay actitud y estamos ahí como que no entendemos. ¿Cómo? Si es la misma persona. Que ese exitoso fuera debe ser en la iglesia. No son dos personas distintas. Entonces los que practican la palabra, la practican porque estos, en cuanto la oyen, están dispuestos a hacerla. Recuerden que debemos nosotros hacer lo que hemos oído. ¿Realmente estamos practicando lo que hemos oído durante toda nuestra vida? Y aún lo que predicamos, porque también está lo que predicamos. ¿Lo estamos haciendo? A veces les enseñamos a otros que deben amar, deben perdonar, deben confiar en Dios y nosotros. Por eso Jesús le decía a los escribas y fariseos, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y a veces nosotros nos comportamos como los tales, ¿verdad? Decimos y no hacemos. Atan cargas pesadas sobre los hombres, pero ellos ni con un dedo las mueven. Y a veces nosotros mismos somos capaces de decir a los demás qué deben hacer, cómo deben hacerlo. Pero luego nosotros no lo hacemos. O sea, los que practican la palabra, dice Santiago, son los que hacen lo que oyen. ¿Quién más también es? ¿Quiénes son los que practican la palabra? Bueno, los que no se engañan a sí mismo. Veamos ahí en el versículo 22, Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pase usted. Buenos días. Entonces, lo que ahora Santiago nos dice es que aquellos que practican la palabra, dice, son aquellos que no se engañan a sí mismos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es engañarse uno a sí mismo? Bueno, unos creemos que con solo escuchar la palabra, que con solo ser oyentes, ya está. Con solo oírla. Ya vimos en el primer punto que no nomás es oír. Lo que hemos oído hay que hacerlo. Pero en ese mismo versículo, en la parte final, dice que no se engañan a sí mismos. Pensamos que el solo hecho de escuchar la palabra, ya estamos contentos con ello. Ya no hay que hacer más. Pero no, la Escritura no nos enseña eso. Si eso fuera, pues tendríamos que decir que hay unos más salvos que otros. Pues porque algunos ya tienen más tiempo que otros escuchando la palabra. Y otros poquito. Los que tienen poquito decimos, bueno, pues sí son salvos, pero no tanto. ¿Y tú cuánto tienes? 30 años. Ah, es resalva. ¿Verdad que no? Porque ha oído la palabra. No, es que no es suficiente. Es engañarse a uno mismo. Y a veces así pasamos nuestra vida, hermanos. Solamente escuchando. Y hasta ahí. Pensando que así estamos bien. No hay ninguna salvación, hermanos, para los que simplemente pertenecen a la religión correcta. Decimos nosotros, bueno, es que estamos en la iglesia correcta, la doctrina correcta. Muy bien, está perfecto. Pero ¿qué dice Mateo 7:21? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven ustedes? Cristo no dijo, pues cuando pertenezcas a la iglesia verdadera ya está. Ya no ocupas más. No tiene que ser, no, ya con que pertenezcas a la iglesia verdadera, que la doctrina verdadera, que ya está. No. Dijo Cristo que no porque le digamos Señor, Señor, vamos a entrar en el reino de los cielos. ¿Quién sí va a entrar? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Hacer.
Entonces, cuando solamente pensamos que por estar en la religión correcta, en la creencia correcta, decimos ya está hecho. No. Hay que hacer lo que Dios demanda. Hay que hacer lo que el Padre demanda que hagamos. Y tenemos mucho en el Nuevo Testamento que debemos hacer, no solamente hacia con Dios, sino hacia con los hermanos. Mucho mandamiento que cumplir hacia la relación que tenemos entre hermanos, los mandamientos que tenemos en la iglesia, mandamientos que la misma Escritura dice no son gravosos. Pero a veces nos conformamos con decir, yo pertenezco a la iglesia verdadera. Ya está. Y ahí enseñan la verdad, aunque yo ni sé si es cierto o no, pero como nunca vayan a engañar. Y pues creemos que así está bien. Y eso es engañarse uno a sí mismo. Los que practican la palabra no se engañan a sí mismo. Pero nosotros terminamos haciendo esto. Cuando se dé el juicio final, hermanos, ¿qué dice la Escritura en 2 Corintios 5:10? ¿En base a qué vamos a ser juzgados? 2 Corintios 5:10. ¿Qué dice la Escritura? Dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ven ustedes? No vamos a recibir de Dios premio porque sufrimos mucho. No vamos a recibir de Dios premio simplemente porque éramos buenas personas. No, dice ahí que vamos a recibir premio según nuestras obras. ¿Son buenas? Entonces Dios nos va a dar la salvación. ¿Son malas? También nos va a dar el pago por ello. Pero no es en base a lo que uno sienta, ¿verdad? La gente muere y todos sentimos que todos se salvan. Una gente muere y ¿qué decimos? ¿Qué dice la gente? Se fue al cielo. Se fue al cielo. Ya está. Ya está. Y luego, y eso a veces de la familia cercana, ¿verdad? Porque la familia cercana es las que más se los lleva al cielo. Pero luego los que los conocen alrededor dicen, no, esa persona era tremenda. Hizo esto, hizo aquello. Sí, pero la familia no, la familia dice, no, ese güey en el cielo. Pero allá vamos a ser juzgados, dice la Escritura, según nuestras obras. No por escuchar la palabra. Eso sería engañarnos a nosotros mismos. Muchos cristianos dicen, no estoy retirado de Cristo, dicen, estoy sirviendo a Dios, soy fiel. Se van de la iglesia. Y dicen, no estoy retirado de Cristo. No. Yo sigo siendo fiel. ¿Dónde? Allá en mi casa. ¿Y de allá qué haces? ¿O qué? No. Yo sigo siendo parte de la iglesia y yo sigo sirviendo a Dios y soy fiel, sí, pero ¿dónde estás? No estás donde se reúne la iglesia. ¿Qué es eso? Engañarse a sí mismo. Y a veces así nos gusta engañarnos. ¿Sí? Buscamos cosas que nos consuelen y nos engañamos y nos mentimos nosotros solos. Los que practican la palabra, hermanos, no se engañan a sí mismos. ¿Quién más son los que practican la palabra? Bueno, pues aquí viene otra parte importante. Los que no son oidores. ¿Cómo? Olvidadizos. En Santiago, en el 1, 22 y 23. 23, perdón, en adelante. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Los espejos, hermanos, en el primer siglo, se menciona que eran como de metal, y eran opacos, no eran nuestros espejos de ahora, donde nos vemos claramente, no eran opacos, entonces solamente se veía una imagen borrosa, no clara. Entonces aquí dice que aquel se veía, y una vez que ya se dejó de ver el espejo, ya se olvidó uno cómo era. Así es el odor que no hacedor de ella,
ese oidor que solamente va a la escritura, pero luego la olvida. Hermanos, ¿se acuerdan del sermón del domingo pasado? Y luego nos meten en problemas. ¿Cuál fue el sermón del domingo pasado? Yo la primera vez que dije. Ah, está muy bien, gracias. Sí, de verdad que nos ponemos a... Literalmente la trabajamos y predicó mi hijo. Que debería estar más atento. Predicó mi papá, predicó... Y no nos acordamos. ¿Eso qué es? Ser oidores olvidadizos. A veces en el momento reconocemos que estamos mal. Se nos da una enseñanza sobre el pecado, sobre la falta del perdón, sobre la falta de amor, sobre la falta de entrega a la obra, y en ese momento decimos, no estoy mal. Y estamos ahí, bueno, vamos así. Y algunos están, aunque dormidos, pero también están ahí diciendo que sí, en todo. Sí a todo. Y sí, en el momento reconocemos que estamos mal. Pero una vez que se acaba la reunión, ¿qué creen que pasa? Se nos olvida. Ser oidores olvidadizos. Se nos olvida por completo. En el momento, hermanos, nos animamos para alguna actividad, y sí, para llegar al momento de echar mano a la obra. Pero ya cuando es el tiempo de hacerlo, pues ya faltaron. No, yo vengo, no, yo estoy. Yo hago, yo, sí, mana, yo. En el momento sí nos animamos a... Pero luego ya cuando se va a hacer, se nos olvidó. ¿Por qué se nos olvidará algo? ¿Por qué creen que se olvidan las cosas? ¿Qué queremos olvidar? ¿Usted se acuerda cuando pasó la primera vergüenza? Y hemos pasado muchas, ¿verdad? ¿Pero se acuerda de una de ellas? ¿Y seguir a estar recordando? No. Preferimos olvidarlas. Allá en cierto momento, como que volvemos otra vez a... Y hablo de una experiencia difícil de olvidar, pero las olvidamos. Y a veces así sucede con la palabra, mis hermanos. A veces es más, ni siquiera de domingo a domingo. Una vez se hizo el experimento, ahí mismo saliendo de la reunión, se le preguntaba a las hermanas y a los hermanos, hermanos, ¿de qué se habló? Saliendo de la reunión. ¿Y qué cree? Más del 50% de la membresía no se acordaba. Más del 50%. Ahorita saliendo les voy a preguntar yo de qué se trató el sermón. Que me digan los 3 puntos principales y el tema. 4 puntos principales. Me digan, ¿cuál fue el tema, hermanas? ¿Cuál fue el texto? ¿Y cuáles fueron los puntos principales? A ver si no son oidores olvidadizos. Muchos hermanos son como la semilla que menciona ya el Señor en Lucas 8:14, que cayó en el pedregal. No cayó en buena tierra esa semilla. Somos como la que cayó en el pedregal, que vienen los afanes, las riquezas, se distrae y no da fruto. Y nosotros, hermanos, nos convertimos en ese tipo de semilla, porque nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de lo que hay que hacer, de lo que somos, del precio que se pagó por nosotros, de lo que somos, de lo que debemos hacer, del trabajo y obra que debemos llevar a cabo aquí como iglesia local. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos distraen. Un montón. Lo que sea. Somos como los niños, ¿no? Los niños están niños y ahorita esta niña Hanna está experimentando, ¿no? Todo ve y todo le llama la atención y se distrae. Le cuesta trabajo estar porque cualquier cosa que ve le llama la atención, quiere saber qué es esto, qué es aquello, qué es lo otro. Pero nosotros ya no somos niños.
Pero apenas se nos dice sobre una fiesta el domingo, paz. Ya nos distrajimos. Apenas se nos dice sobre un evento el domingo y ya estamos. Y apenas se nos dice sobre un asunto de un trabajo y ya estamos. Y dejamos esto. Y entonces cualquier cosa nos distrae, lo que sea. Y entonces nos convertimos en oidores olvidadizos. No recordamos ya nada, que se nos olvidó. Por completo. Los que practican la palabra, entonces, ¿quiénes son también? Bueno, pues aquí viene la parte más importante de esto. Dice Santiago que los que practican la palabra son los que son felices. ¿Pero felices cómo? Se me está destapando este oído. ¿Cómo felices? A ver, ¿cómo será eso que son felices? A veces se le hizo una pregunta a los cristianos, a muchos hermanos y se les pregunta, la gente a veces nos pregunta, ¿usted como cristiano es feliz? ¿Su vida tiene felicidad? Y entonces para no responder, pues empezamos a ver, bueno, ¿y qué es la felicidad? Bueno, cuando hablamos de la felicidad, nosotros como cristianos hablamos de la felicidad en Cristo. El mundo tiene un tipo de felicidad. Por ejemplo, los jóvenes son felices cuando tienen más like que otros en Facebook. ¿Okay? Si un joven, yo tengo 1000, dice otro, yo tengo 1,000,000. Es más feliz este que el de 1000. La felicidad la basan de acuerdo a las cosas materiales. El que tiene más dinero dice, yo soy más feliz que tú que no tienes dinero. Esa es cómo se maneja la felicidad en el mundo. Pero cuando a los cristianos se les pregunta, ¿son felices como cristianos? No está basado en lo que tiene, ni en lo que es como persona en el mundo, sino en que es alguien que fue comprado por Cristo con su sangre, que ahora pertenece a su iglesia, y su gozo está en su corazón, su alegría está en... No es alguien que está como loco riéndose todo el día, no. Hay un gozo, hay una paz, hay una felicidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque servimos a Dios. Y sufrimos, como todos. Sufrimos enfermedades, problemas, violencias, robo. A nosotros también nos toca. No nomás a los demás, a nosotros también nos roban, a nosotros también nos causan daño y a nosotros también nos pega el clima y los desastres naturales. Pero nosotros hay algo diferente. La felicidad y el gozo de servir a Dios. Somos cristianos. Y eso es diferente, eso es lo que hace que nosotros seamos felices. Sí, claro, la gente del mundo nos dice, no, es gente aburrida. Qué aburrido. Esa gente que, pues es que no nos venimos a divertir. Si así fuera, pues ponemos payasos aquí cada domingo y a entretenernos. No es para eso. Nosotros vivimos de lo espiritual, hacemos lo espiritual. Por eso en el versículo 25 de Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será feliz en lo que hace. Hermanos, hacer la obra de Dios, servir en la obra de Dios, no es causa de infelicidad, es causa de felicidad y de gozo para nosotros. Poder servir a los hermanos, poder ayudar a los hermanos, poder enseñar a las personas el Evangelio que vengan a Cristo, eso es gozo, es alegría, es felicidad. Pero en Cristo. Abrazar a los hermanos, verlos, y se puede ayudar a un hermano, pues esa es la alegría del cristiano. Y el gozo del cristiano es que una persona oiga el Evangelio y lo obedezca, sea parte de la iglesia del Señor. Pero a veces hasta ese gozo se nos ha olvidado. ¿Hace cuánto dejamos de sentir gozo? Pues porque no hay personas que vengan a Cristo.
Entonces, esa parte también es importante. En nuestra vida diaria podemos recibir bendiciones. Ahí en el Salmo oímos que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Bendiciones en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque somos felices, porque somos bienaventurados, porque esta palabra la oímos y la hacemos, la practicamos, no nos olvidamos de ella. Recibimos bendiciones en nuestra vida siempre y cuando estemos junto al Señor. Cuando Jesús habló de la vid, Él dice al Señor que si uno permanece en Él y Él en nosotros, vamos a llevar mucho fruto. Cuando no permanecemos en Cristo, cuando andamos alejados, andamos en otras cosas, en otras actividades, en otras cosas que no tienen que ver con el soldado de Cristo, con el siervo de Cristo, con el obrero de Cristo, con el esclavo de Cristo, sino que andamos haciendo cosas para el mundo, pues entonces no hay fruto en nuestra vida espiritual. No hay nada de fruto. ¿Por qué? Porque no estamos ahí pegados a la vid, sino que andamos fuera. Apocalipsis 14:13, bienaventurados aquí en adelante los que mueran en el Señor, que van a descansar, pero sus obras con ellos siguen. Entonces, usted será feliz, es feliz ahora y será feliz después, cuando muera. Dirá, bueno, ¿y qué felicidad trae la muerte? Yo he visto a mucha gente morir y yo no veo que estén felices por morir, ¿verdad? Yo no he visto a nadie que se esté muriendo y que diga, me voy al cielo, y que aunque la familia me diga, ahí te vas a ir al cielo. No por eso, con la gente yo la veo que sea feliz. Pero entonces lo que dice el Señor es mentira, ¿no? Que dice que aquellos que mueran en el Señor, fieles a Dios, entregados a Dios, que no se olvidaron de la palabra, sino que la practicaron, la hicieron, estos, en aquel día que llegue la muerte, van a estar felices, van a ser felices, van a ser bienaventurados. Un apóstol Pablo decía, aquí estoy entre un dilema. Quisiera estar en este mundo para ayudar en la obra, para seguir trabajando, para que más personas se conviertan, pero también quisiera estar con Cristo. ¿Ven ustedes? ¿Quién tiene ese dilema entre nosotros? ¿Estar aquí o estar en el cielo? ¿Dónde queremos estar? Dirá, en el cielo, sí, pero ¿llevas algo en tus manos? Pero cuando estemos delante de Dios, acuérdense que vamos a ser juzgados según qué? Nuestras obras. Pues si vamos a llegar con las manos vacías, pues es mejor hacer las obras, ¿no? Para poder llevar algo. ¿Es usted feliz como cristiano? Les vuelvo a preguntar. Si no lo ha sido, se debe a las siguientes razones. Será porque nunca ha practicado lo que ha oído. Los cristianos no son felices porque su vida está llena de conflictos, de problemas, de dificultades, que no saben sobreponerse a ellas, que no saben salir adelante de ellas, porque la palabra no está en sus corazones y por medio de ella no pueden salir adelante. La misma Escritura nos dice que no vamos a ser tentados más de aquello que podamos, porque vamos a encontrar la salida. Pero esa salida, ¿cuál es? Que Dios directamente va a ayudarnos a salir. No, está la palabra. Conflictos familiares, conflictos personales, sufrimiento por enfermedades. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice mucho acerca de ello. Los tenemos, ¿sabe por qué? Porque no queremos arreglar las cosas, ¿no? Perdón, misericordia, amor, no, nada de eso.
Por eso hay dificultades en nuestra vida, por eso batallamos mucho en nuestra vida, por eso no somos felices como cristianos, porque no hemos practicado todo lo que hemos oído, tampoco hemos conservado lo que hemos escuchado, sino que decimos, pues yo con oír y, y saber que estoy en la iglesia del Señor es suficiente, me engaño a mí mismo. Estoy engañando a mí mismo. No puede retener lo que oye de la palabra de Dios, fíjese, eso es lo curioso. Les decía que hoy todos estamos escuchando lo mismo, pero muchos de los que estamos aquí no vamos a retener lo que hoy se dijo. Tristemente no lo vamos a retener. ¿Por qué? Porque hay mucho en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente que no permite que entre la palabra. Está llena de otras cosas. Vamos hablando en el idioma moderno, como los teléfonos que traemos, se llena la memoria. ¿Y de qué la llenamos? Basura. Y luego le queremos meter un himno y ay, no cabe. Ni modo. Vamos a meter una Biblia ahí electrónica y no cabe. ¿Por qué? Porque está llena de basura. Está llena de otras cosas. Y así sucede en nuestros corazones, en nuestras mentes. No hay felicidad en nuestra vida como cristianos porque sencillamente no cabe la palabra de Dios para entrar. No entra. Podrán entrar otras cosas. Por eso les decía a veces que la cuestión de la capacidad de nosotros es mucha. Yo conozco hermanas que ya son grandes de edad, pero que cuando me hablan de cierto producto, sin leer la etiqueta y eso, me dicen, este producto es bien bueno para esto, para esto y para esto. Y si usted se lo toma así ya sabe, y me dijeron lo que está en la etiqueta. Lo que uno no lee. Pero cuando uno le pregunta sobre la palabra de Dios, ¿qué es el que nos dice? Y yo no entendía de qué se trataba eso. Es que yo no... Pues es que ya ve que yo soy grande. Y es que ya ve que yo... Cuando sí somos capaces de ser receptores de otras cosas, pero no de la palabra de Dios, porque pues el único espacio que le damos a la palabra de Dios, hermanos, pues es hoy. Y un ratito ya después nos vamos y ya toda la semana. ¿Quién sabe de qué estemos dándole de cenar a nuestra alma, de comer? A ver qué le estaremos dando. Pero no la palabra de Dios. Si la estuviéramos dando, hermano, grábenme el sermón para volverlo a oír y entenderlo. Uno les dice a veces, hermanos, cuando se da las enseñanzas, ¿quedó claro? ¿Y qué dicen todos al unísono? Sí. No, sí quedó claro. ¿No hay dudas? No. Y resulta que cuando uno les pregunta ya en una clase bíblica lo que hablamos sobre esto, no. Pero si yo les enseñé que, ay hermano, es que no, tuve chance en la semana, no, es que esto, y hay pretextos. Y toda la vida, así la viven. Jamás entienden nada, jamás preguntan nada, por lo tanto no saben nada. Y a la hora de resolver conflictos en su vida, pues no saben cómo resolverlos. Recuerde que solo los que hacen la voluntad del Padre se salvarán, así lo dijo el Señor, nadie más. Pero yo estaba ahí domingo tras domingo y yo decía algunos, yo hacía milagros y yo hacía esto, y yo, Señor, yo era muy buena gente, sí, pero no hacía la voluntad de mi Padre. ¿Por qué me llamas Señor? Señor, no haces lo que yo te digo. ¿Qué está haciendo en el reino hoy en día? Para los que son miembros de esta congregación. ¿Qué está haciendo usted en el reino? ¿Qué está haciendo por él? No, pues dirán algunos, yo me reúno.
Iba a decir cualquiera lo hace, pero no, hay muchos que no lo hacen. Pero ya es ganancia. ¿Y qué más hace en el reino? Entonces, ¿usted cree que un soldado va solamente y se mete al cuartel y ya? Ahí se mete ya, pues ya dijo que vine. Pues así decimos nosotros, ¿verdad? Pues ese de santos que vine porque iba a venir. Y esos son los soldados de Cristo. Los siervos de Cristo, los esclavos de Cristo, los obreros de Cristo. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra actividad? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Qué estamos haciendo con la palabra? ¿La estamos practicando? ¿O se nos olvida? Empieza entonces. ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene que empezar a practicar lo que oye? ¿Qué le parece el próximo domingo? Si yo vengo en 3 meses, ¿qué le parece si en 3 meses comenzamos a practicarla? No hay quienes se están negando a hacerlo, a esperarme. Está bien negarse. ¿Cuándo tiene que hacerse entonces? Hoy. Lo que oyó, practíquelo. Y si mañana tiene vida, pues mañana. ¿Sí? Pero cada día en nuestra vida hay que practicar lo que hemos oído, aprendido y actuar en base a lo que conocemos. Y yo estoy seguro que muchos temas que ayudan a nuestra vida, a nuestros conflictos, muchos temas los hemos oído y reoído muchas veces, pero se nos han olvidado. Si no, los oidores olvidadizos. Dios los bendiga, hermano. Gracias por su atención.